Por 7 días y otras tantas noches viajamos por el aire, y al octavo día divisamos un país en el aire, como una isla, luminoso, redondo y resplandeciente de luz en abundancia. Nos dirigimos a él y tras anclar desembarcamos y observando descubrimos que la región se hallaba habitada y cultivada. Durante el día nada divisábamos desde allí, pero al hacerse de noche empezaron a aparecérsenos muchas otras islas próximas, unas mayores, otras más pequeñas, de color semejante al fuego. Vimos otro país abajo, con ciudades, ríos, mares, bosques y montañas, y dedujimos que era la Tierra. Esta fabulosa descripción de un viaje, ni más ni menos que a la Luna, no corresponde a una obra de literatura moderna, sino a una obra del siglo II escrita por Luciano de Samosata, titulada Relatos verídicos. La obra de este autor, sirio-griego, se cataloga dentro de lo que podríamos denominar literatura de evasión. Esta literatura se caracteriza por ofrecer un relajamiento intelectual a los eruditos y estudiosos que veían en su quehacer algo grave, algo serio, y con este tipo de narraciones entretenían, digamos, su mente y al mismo tiempo la cultivaban, porque contenían muchas alusiones a obras clásicas y a literatura que era de todos conocida por el público al que iba dirigido. En realidad es poco lo que yo puedo decir de la obra de Luciano de Samosata porque ha sido estudiada por grandes especialistas, entre ellos Carlos García Gual, y sobre todo se ha destacado su obra como precursor, su papel como precursor dentro de la literatura de ciencia ficción, dentro de la narración fantástica. Seguramente nos encontramos ante la primera descripción de un viaje a la Luna. No obstante, sí quería compartir esta obra con vosotros en esta segunda PEC de la asignatura Centro y Periferia, precisamente porque lleva hasta la hipérbole lo que para los griegos era la periferia. Una periferia en la que todo podía darse. Una periferia en la que se albergaba el misterio, lo desconocido. Aunque como estamos viendo, el interés por los griegos en este lugar periférico hizo, contrariamente, que fuera una especie de lugar común. He querido ofrecerla, como digo, para comentario, precisamente por la significación que en esta obra tiene el viaje. El viaje adquiere su significado cuando se realiza hacia la periferia, porque en este momento es cuando se produce el descubrimiento, es la llegada a otra realidad, el encuentro con tierras lejanas. De hecho, cuanto más lejano sea el viaje, más posibilidades de encontrarse con lo maravilloso, con lo extraño, con lo asombroso. Ahora bien, muchas de estas descripciones, como estamos viendo, adquieren forma de relato verídico, aunque las imágenes que ofrezcan se presten inevitablemente a no considerarlas como reales. La inclusión de elementos fabulosos en la literatura de viajes ha sido analizada, por ejemplo, en el artículo que hemos compartido en clase de Gómez Espelosí, y nos deja ver cómo estos elementos fantásticos, estos lugares comunes, fueron circulando hasta conformar una cultura común que incluso podría remontarse a la Odisea. La existencia de la periferia se justifica como el lugar en el que se ubica la frontera entre lo real y lo no real. Es un lugar en el que tiene posibilidad lo extraordinario. Se realiza esta imagen mediante la inversión de los valores naturales, que son observables y que la civilización griega había medido y analizado a través de su desarrollo de la física, del estudio de la física. Esto sucede en la obra de Luciano de Samosata. Los valores se invierten de forma realmente asombrosa, dando lugar al disparate. Era lo que producía pues su carácter cómico hacia el público al que iba dirigida. Pensemos incluso, en este sentido, en la periferia, que la obra de Luciano de Samosata no es que solo se realice hacia la Luna, sino que comienza ya en un lugar verdaderamente periférico, que son las columnas de Hércules. Es curioso que el viaje comienza
en la periferia occidental, las columnas de Hércules, como digo. Y en este sentido describe los hombres, las provisiones, cómo prepara la embarcación y las descripciones de lugares concretos que se va encontrando. Son bastante pormenorizadas por la intención del relato que ahora comentaremos, pero sin duda lo más importante es que a medida que avanza la narración, estas descripciones se vuelven cada vez más fabulosas y disparatadas, siendo entonces cuando provoca la risa en el lector, que ve desfilar ante sí pues una serie de imágenes fabulosas creadas por Luciano. Es curioso, como decía, que el viaje comience hacia Occidente, porque los viajes fabulosos, como hemos visto, solían ser hacia Oriente, hacia la India, por ejemplo. Hacia Oriente podían encontrarse algunos territorios y culturas con la que los griegos habían tenido contacto, como hemos visto, como hemos estado analizando en la asignatura. Y sobre todo hemos visto la repercusión que los viajes de Alejandro Magno tuvieron en la inclusión de esos territorios dentro de la literatura, digamos, fantástica o de viajes fantásticos en la antigüedad. Pero la tierra de Occidente es aún más misteriosa, porque se abre ante ella a partir de las columnas de Hércules el gran océano, y digamos que ya que sí se encuentra el territorio de lo desconocido. Por eso Luciano de Samosata elige comenzar este viaje fabuloso precisamente ahí, en la periferia. El viaje a lo fantástico, como sucede en otras narraciones, sucede mediante un acontecimiento natural que desencadena, digamos, el cambio, la inversión de los valores. Este acontecimiento es casi de origen divino. En la obra de Luciano, por ejemplo, es una tormenta y un tifón, lo que va cambiando el rumbo del barco en el que viaja nuestro protagonista. Sin embargo, he de destacar que los elementos que pueden resultar milagrosos, o por ejemplo la inclusión de los dioses, son deliberadamente ocultados en la obra de Luciano. El interés sobre todo es mostrar la narración como si se tratara verdaderamente de un viaje realizado, un viaje verídico, y por lo tanto prescinde de todo lo que pueda resultar intensidad narrativa, quería decir, que no tiene intensidad narrativa, es como si se dedicara a registrar lo que ve ante sus ojos. Incluso en muchos pasajes llega a afirmar que no sabe si dar cierta información porque podrían catalogarlo de mentiroso. Por ejemplo, cuando se refiere a los selenitas, a la descripción de los habitantes de la luna, voy a leer un fragmento para que pueda ilustrar lo que estoy diciendo. Dice: en cuanto a las características de sus ojos, dudo en hablar de ello, por temor de que me juzguen mentiroso, dado lo increíble del relato. Ello no obstante, lo expondré. Tienen los ojos desmontables, y quien lo desea puede quitárselos y guardárselos hasta que necesite ver. Entonces se los coloca y ve. Muchos, al perder los propios, los piden prestados a otros y ven. Los ricos suelen tener muchos en reserva. Tienen por orejas hojas de plátano, excepto los hombres bellota. Únicamente ellos las tienen de madera. Podemos ver entonces cómo en estas descripciones, que son asombrosas, Luciano utiliza ese recurso de querer, digamos, retransmitir la verdad para provocar la risa y la gracia en el lector. El viaje, como ya he indicado, es un viaje hacia lo extraordinario, porque ni más ni menos que comienza las columnas de Hércules y nos lleva seguidamente a la luna. Con este comienzo, pues ya os podéis imaginar que las peripecias que van a vivir nuestros protagonistas pues son muchas. Y si no la habéis leído, os invito a que lo hagáis, y no quiero desvelaros todos los pormenores del libro, pero sí os diré que vais a encontrar escenas muy curiosas. Por ejemplo, no solamente la batalla entre los selenitas y los habitantes del Sol, que se disputan la colonización del lucero del alba, sino que vais a encontrar cómo este protagonista es engullido junto con los restos de su tripulación por una ballena. ¿Cómo consigue salir de la ballena? También vais a encontrar la isla, que es en realidad un queso gigante.
vais a ver cómo el protagonista llega a un sitio maravilloso, la isla de los bienaventurados, donde se encuentra ni más ni menos que con la plana mayor de todos los héroes de Grecia. Incluso tiene la ocasión de entrevistar a Homero y de preguntarle algunas cuestiones que, digamos, en ese momento debieron provocar la risa de los que lo leían, porque son grandes preguntas sobre Homero. Por ejemplo, dónde había nacido, qué habría escrito primero, si la Ilíada, si la Odisea. También vamos a encontrar, por supuesto, un sitio muy interesante que es el contrario, la isla de los infortunios. En esta isla hay que señalar que localiza Luciano a dos personajes muy importantes, que son Heródoto y Tesias de Nido. Estos dos geógrafos se encuentran en esta isla, dice Luciano, porque evidentemente solían faltar a la verdad estando en vida. Es una crítica directa a los relatos sobre viajes de estos dos importantes personajes de la literatura. Bueno, estos son solo algunas escenas, pero dentro de ellas vais a encontrar también muchos personajes que son realmente propios solo de la periferia. Por ejemplo, vais a encontraros con los cabalgabuitres. Los cabalgabuitres son hombres, evidentemente, que cabalgan sobre buitres enormes y utilizan dichas aves como caballos. Los buitres son enormes y suelen tener 3 cabezas. Puede inferirse su tamaño del hecho siguiente: cualquiera de sus plumas es mayor y más robusta que el mástil de un navío mercante. Entonces, Luciano va introduciendo todos estos personajes de una forma realmente cada vez más rocambolesca, introduciendo también estas críticas a la literatura, digamos, de viajes. Así pues, podemos resumir los puntos que creo que son interesantes para nuestra asignatura sobre la obra de Luciano en varios aspectos. En primer lugar, la existencia de un viaje como justificación de lo extraordinario. Este sentido en la obra de Luciano adquiere un reflejo cómico, pero no por ello es menos significativo de la idea que un culto grecorromano podría tener sobre este tipo de literatura de viajes. El segundo punto importante es que el viaje adquiere sus connotaciones extraordinarias cuando conduce a zonas periféricas. Las zonas periféricas son las zonas desconocidas. En la actividad anterior vimos como la periferia tiene un sentido muy ambiguo. Incluso la cercana Galia puede considerarse como una periferia, no hace falta ir hacia la luna. El ordenador ya está caliente. Bien. Uy. Bien. Como digo, la periferia puede ser muy ambigua e incluso la Galia puede considerarse una periferia. No obstante, Luciano lleva esta idea de la periferia a su máxima expresión, porque ¿qué puede haber más alejado y más desconocido que una periferia que está fuera del ámbito terrestre, en la Luna? Otro punto importante es que todos los sucesos extraordinarios se justifican precisamente porque tienen lugar en la periferia. Luciano tiene mucho cuidado, por ejemplo, de no incluir dioses como agentes interventores y desencadenantes de la acción, sino que estos son mencionados por las huellas que pueden observarse de ellos, como de un tiempo pasado o remoto, pero no están presentes. Lo milagroso, lo mágico, lo divino se omite para hacer el relato curiosamente más verídico. Es importante, como digo, la alusión de elementos que hacen más creíble el relato. Estos elementos son descripción pormenorizada de los paisajes y de los personajes, con detalles, datos curiosos, al modo de las descripciones geográficas y etnográficas de las obras, digamos, serias. Da la sensación también de precisión a la hora de hacer referencias a medidas, al tiempo que tarda de desplazarse de un sitio a otro, al tiempo de estancia en estos lugares, en estas islas con las que nos vamos encontrando. Todo esto es una referencia crítica a lo que podemos denominar literatura seria, como Heródoto, porque en estas obras se observa abundantemente este tipo de referencias y
para Luciano está afirmando, no por contener esos datos tan precisos, tienen que estar hablando de sucesos reales y de información verídica. Otra referencia importante es la creación de un discurso real, es incluir explicaciones. Los hechos extraños en la periferia pueden justificar sucesos observables en el centro, como es el caso del granizo. Al comienzo de la obra llegan a una isla remota en la que las vides ofrecen el agua, en lugar de vino, agua, pero en forma de hielo. Entonces señala Luciano por boca de su protagonista, quizás, solo quizás, cuando el viento sopla en esta región, este hielo se desprende y es lo que desde la tierra que está abajo vemos como granizo. Entonces la inclusión de estos elementos, de estas explicaciones lógicas, provocaba aún más la risa de los lectores, ¿no? Es muy interesante esta obra, por último, desde el punto de vista de la cultura griega, porque demuestra ese afamado espíritu griego reflexivo sobre su propia producción cultural. Luciano se declara al principio de la obra como un amante de la verdad, y por eso llama su obra Relatos verídicos, como una crítica mordaz a lo que supone el concepto de verdad dentro de la literatura y de las obras geográficas. ¿Por qué afirma Luciano que sus relatos son verídicos? Pues ni más ni menos porque comienza con una gran verdad, y es que todo lo que va a contar a partir de ese momento es mentira. Esa es la gran verdad de la obra de Luciano. En este sentido señala que respeta más la verdad que otros escritores, porque afirman que es verdadero cuando en realidad están aportando información falsa, y apoyan el hecho de que su narración sea verdadera porque todo lo que van a contar ni más ni menos que lo han visto, lo han leído o lo han oído. Entonces, con esta reflexión final, pues os invito a leer la obra de Luciano, ya que la comentéis. Es una obra muy cortita, muy entretenida de leer y que yo creo que deja claro, porque lo lleva hasta su máxima expresión, la idea de periferia como un encuentro entre lo real y lo desconocido.